podemos medirlo. Eso que no se nos vaya a olvidar. Tener en claro, ya sabe que una vez que empezamos con un proyecto de investigación, si no tenemos claro la pregunta de investigación o el objeto del estudio, pues estaríamos tendiendo a equivocarnos de forma sistemática. Bueno, ¿cómo se valida el constructo de un instrumento de medición? Bueno, se puede medir en términos de manera que ésta se conceptualiza y qué relación tiene con la teoría que sustenta la investigación. ¿Esto a qué se refiere? Que desde el punto de vista metodológico nosotros tenemos que tener bien claro en qué campo del conocimiento o en qué campo de la teoría nosotros estamos tratando de responder a la pregunta. Voy a dar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en el área de la ginecobstetricia habrá algunos autores que están a favor del parto vaginal y habrá otros que están a favor de la cesárea. Aquí, dependiendo el término de cómo vamos a conceptualizar, pues tendríamos que estar definiendo desde el punto teórico, metodológico, qué parte de esta área estamos trabajando. Si estamos trabajando desde el punto de vista a favor del parto o a favor de la cesárea, naturalmente es el mismo tema, pero la conceptualización es diferente porque los abordajes teóricos y metodológicos y biológicos son a veces diferentes, no siempre. Otro ejemplo, si estamos hablando del cuidado de enfermero y nosotros estaríamos dentro de las teorías de enfermería, ¿cuáles de las teorías son los que nos ayudarían a conceptualizar cuál es el instrumento que mejor nos ayuda a responder estas preguntas? Si hablamos de las teorías de la enfermería, pues sabemos que hay teorías que manejan, que son multidisciplinares, que son específicas del área de enfermería, de la enfermera, del individuo, de la familia, de la comunidad o de agencias de cambio. A través de estas diferentes puntos teóricos, conceptuales, uno tiene que estar tratando de enfocar cómo se va a dar esta validación. La validación también puede ser a través de otro ejemplo como la habilidad del cuidado. La habilidad del cuidado tiene diferentes aspectos teóricos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista del cuidador, desde el punto de vista del personal de la salud, y sus diferentes relaciones, que puede ser médico, enfermera, trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, esto es desde el punto de vista de la validez del constructo de un instrumento de medición, eso tiene que quedar particularmente claro. Entonces, por lo cual es importante que para que ese instrumento tenga validez de constructo, eh, es fundamental que uno esté bien ubicado en el tema, en la teoría, y que se haga una revisión profunda y específica de lo que se va a estar trabajando. Porque si no hay una expertez en el campo de conocimiento, pues sí hay una debilidad en cómo validar ese constructo. Muchas de las ocasiones, desde el punto de vista de la redacción de la pregunta de investigación, pues es necesario construir qué se define como el instrumento de medición y explicar para qué nos va a servir. Bueno, como lo mencionaba, se debe hacer una extensa y robusta revisión de la bibliografía, lo cual nos va a indicar que no exista un instrumento de medición. Estoy hablando de los nuevos, no de los que ya existen. Al final voy a hacer una referencia de ambos, pero en estos momentos la tarea es que si no existe este estudio de este instrumento de medición, sí es importante que lo sepamos. ¿Cómo lo vamos a saber? Leer en extenso, hasta saber que no exista uno para ahora sí ir considerando la construcción de un nuevo instrumento de medición. Debe explicarse en el objetivo de la medición del constructo para qué lo queremos medir. ¿Qué queremos medir con este instrumento de medición? Como lo mencionaba, si estamos hablando de las teorías, pues tendríamos que ver en qué campo de la teórica o del conocimiento se está mencionando esto. ¿En quién lo queremos medir? Lo queremos medir en personal de salud, lo queremos medir en pacientes, lo queremos medir en individuos sanos, en la comunidad.
Eso tenemos que irlo definiendo desde el constructo hacia dónde va dirigido este instrumento de medición. ¿Qué partes lo van a definir? En las partes que lo definen, pues va enfocado en esta área del instrumento de medición, qué componentes debe de tener para poderlo integrar este instrumento de medición. ¿Cómo se expresa en términos operativos? ¿Qué significa que lo que estamos midiendo y cómo lo vamos a medir cuantitativamente o desde el punto de vista de las estadísticas? ¿Cuáles son los indicadores que permitan medirlo? Pues aquí lo que se recomienda es que nosotros hagamos, desde el punto de vista operativo, hagamos escalas de medición que nos permitan más o menos diferenciar cómo es el instrumento de medición. ¿Cómo se comportará la medición del atributo en la población de interés en circunstancias particulares? Aquí es muy importante que esto lo sepamos y figuremos o estuviéramos adelantando cómo se va a comportar esta medición de los instrumentos de medición. Cuando hemos ido a campo, nos hemos encontrado con alguna serie de retos que tendremos que ir considerando en esta parte, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, los instrumentos de medición de los ya mucho conocidos como el síndrome de Burnett, una de las características que nos solicitan los expertos en esta área es que se apliquen estos instrumentos de medición, particularmente el de Burnett, en el área del trabajo con tiempo real. Porque si se cambia el contexto y si se cambia el ambiente laboral a uno más relajado, difícilmente se encontrará lo que estamos tratando de encontrar. No es lo mismo que estemos en campo, en una comunidad abierta, o que estemos en el hospital. Entonces, estas circunstancias particulares hacen que se enfrente un reto o que se considere cómo se va a comportar el instrumento, no el instrumento, sino la relación que se da entre el entrevistador y la persona entrevistada para tratar de cómo se interpreta y se canaliza los atributos del instrumento de medición. Esto es bien importante, hay que considerarlo muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener cualquier instrumento de medición, ya sea nuevo o sea antiguo? Pues ya lo sabemos, ¿no? La confiabilidad, la validez y la objetividad como partes fundamentales de que este instrumento de medición nos permita confiar en que estamos, primero, que estamos tratando de responder a la pregunta de investigación y a los intereses de los investigados, que ellos nos comprendan y que se entienda y que se pueda explicar en la comunidad científica. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el concepto de confiabilidad. Bueno, se dice que la confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida del instrumento, esto quiere decir que los mismos ítems en idénticas condiciones produzca unos resultados iguales. Naturalmente, en la confiabilidad, pues a menor diferencia de estos aplicaciones repetidos, pues es mayor la confiabilidad. Aquí puse el ejemplo con dos consideraciones, confiable y sin validez. Es muy confiable si las preguntas que estamos haciendo son repetidas del instrumento. No le haga mucho caso ahorita lo de aquí abajo, ahorita lo voy a platicar en contexto, pero en la medida que se acerque lo que uno está preguntando con diferentes condiciones y todo, si sea lo mismo, quiere decir que es muy confiable. ¿Qué se entiende como validez en términos globales? Bueno, pues es el grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Esto quiere decir que sí le estamos atinando a nuestra pregunta de investigación desde el punto de vista de que estamos preguntando, si estamos preguntando habilidad de cuidado y lo entiende como habilidad de cuidado, entonces queda muy, muy perfecto. Hay diferentes tipos de evidencia de la validez, ¿no? La evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. Si podemos enlazar este
tres tipos de consideraciones en la evidencia, pues naturalmente nos ayudará a que sea una validez mucho más certera y más fiable. Para la próxima reunión que tengamos, vamos a hablar de cómo controlar la validez desde el punto de vista matemático, que nos ayude a predecir que efectivamente es confiable, que tiene validez interna, validez externa, de consistencia, etcétera, etcétera, a través de los modelos matemáticos que nos ayudan a predecir que estamos haciendo lo correcto, que estamos midiendo lo que nosotros queremos medir. Nuevamente, vuelvo a insistir, estas dos partes son fundamentales desde el punto de vista teórico-metodológico. Tenemos que tener una robustez, tenemos que ser expertos en el área en que estamos inmersos para poder llenar estas dos condiciones específicas de investigación del nuevo instrumento de medición que estamos haciendo. Hay un marco de la objetividad que algunos autores lo mencionan y no lo mencionan. Aquí quiero hacer mucho énfasis porque, como lo mencionaba en mi experiencia con algunos colegas, pues sí hemos visto que hay muchos problemas desde el punto de vista cuando no se ve desde el punto de vista objetivo el instrumento de medición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es el grado en que es permeable la influencia de los sesgos y tendencias del investigador. Esto quiere decir que desde el punto de vista metodológico, el investigador se tiene que despojar de sus prejuicios, de sus experiencias personales que pudieran estar sesgando o llevando hacia un lado no indicado la investigación. También, como luego lo hemos estado viviendo desde el punto de vista ideológico, las ideologías, las formas de pensamiento o los modelos políticos que se encuentren en estos momentos, o económicos o sociales, también tienden a sesgar el producto del modelo de investigación, porque pudiera ser que en estos momentos el modelo económico esté enfocado en la aplicación del recurso de la salud, por decir, en un segundo nivel de atención, y eso pues nos estaría sesgando desde el punto de vista de la atención primaria de la salud y la atención terciaria de la salud. También desde el punto de vista religioso, cuando hay algunas consideraciones desde el punto de vista personal, que uno está enfocado en cierta religión o cierto concepto teórico que uno tiene, uno puede ir sesgando y decir, no, pues es que la religión dice que esta condición del aborto no debe ser por esto, por esto y por esto. Estoy hablando desde el punto de vista personal, no estoy diciendo que sea la verdad. Genera y sesgaría un instrumento de medición. De orientación sexual también lo puede ser en estos momentos. Entonces, tendríamos que ser muy hábiles, tendríamos que ser muy inteligentes de tratar de controlar estos aspectos que nada tienen que ver desde el punto de la investigación. Estamos hablando de la postura de yo investigador a la elaboración de un instrumento de medición. Naturalmente que entre más objetivo, metodológico y lo puedas controlar, pues reduce la incertidumbre y refuerza la estandarización del instrumento. ¿Qué significa esto? Pues que nuevamente, vuelvo a insistir, hay que leer, hay que ser expertos en el tema para saber qué parte, desde el punto de vista de la teoría, estamos trabajando y conciliando este instrumento de investigación. Si logramos que sea objetivo este instrumento y consideramos que es confiable, válido, pues naturalmente estaríamos hablando que estamos en esta área, ¿no? Perdón, en la letra C. ¿Cuál es la relación que existe entre la confiabilidad y la validez? Bueno, aunque todos lo sabemos, nadie es perfecto y es muy posible que los instrumentos de medición que los construyamos de primera vez vayan a ser perfectibles y se vayan mejorando y se van manejando desde el punto de vista de la perfección, pues estamos considerando que tenemos una serie de aspectos muy importantes, grandes, que tenemos que considerar, como cuáles: el aspecto social, el aspecto del medio ambiente en el cual nosotros vamos a involucrar este instrumento, la población a la que vamos a ver,
los contextos económicos de la población que vamos a trabajar, el nivel académico, el punto de vista de cómo se interpretan los instrumentos, porque bien sabemos que estos instrumentos, pues naturalmente dentro de una misma región pueden cambiar las condiciones o la interpretación de ciertos aspectos sociales, políticos o de investigación que nos hacen que vayamos mejorando estos instrumentos de medición. Por eso trato de informar que nuestro primer borrador o nuestro primer instrumento vaya mejorando o vaya teniendo algunos cambios relacionados con el comportamiento de los sujetos de indagación que naturalmente cambian las condiciones de una región, de un país o desde el punto de vista de otras regiones del mundo. No es lo mismo hablar español, no es lo mismo hablar inglés, no es lo mismo comer unas condiciones, no es lo mismo hacer ejercicio en otras condiciones, tener el acceso a recursos, no tenerlos, tener dinero, tener acceso a alimentos. Todas esas condiciones uno las tiene que ir considerando dependiendo del instrumento de medición, y en la medida que nosotros controlemos esto, pues naturalmente va a haber una buena relación entre la confiabilidad y la validez. Entonces, en la medida que nosotros podemos lograr esto, pues naturalmente estaremos en un buen camino de lograr un buen instrumento de medición. Entonces, tenemos que tener una buena confiabilidad, una buena validez y sobre todo ser objetivos al estar realizando el instrumento de medición. Esto se va a lograr de diferentes formas, ¿no? ¿Qué es lo que afecta la confiabilidad y la validez? Bueno, pues una de las cosas que continuamente encontramos, que tenemos mucho problema, es que estamos improvisando desde el punto de vista teórico, ¿no? Ah, yo creo que es esto, oh, ¿sabes qué? Ahora pégale esto, ¿no? ¿Sabes qué? Considera lo otro que nada tiene que ver con el tema. Entonces es muy importante evitar improvisar. ¿Cómo improvisamos? Leyendo, viendo las teorías, conociendo cómo se establecen los modelos de medición o los instrumentos, eso nos ayuda. Pero es bien importante saber campo teórico en el que estamos inmersos para poder tratar de dar respuesta y evitar la improvisación. Otro de los factores que afectan la confiabilidad, como les mencionaba, los instrumentos extranjeros que fueron validados en otras condiciones, con otras poblaciones, en otros contextos, naturalmente pueden ser una amenaza desde el punto de vista local o desde el punto de vista de nuestras poblaciones. Por eso es importante tratar de evitarlos o controlarlos. Estoy hablando de la creación, ¿no? Para que eso lo tengamos claro. Los instrumentos inadecuados para las personas que se aplican. Aquí es donde hago mucho énfasis que un cuestionario de variables específicas no es un instrumento de medición, que es el error el que más caemos, ¿no? Que consideramos que el instrumento de medición lo consideramos como un elemento de instrumento de medición. Sí mide, pero no es un instrumento teórico que nosotros necesitamos como nuevo. Entonces, eso sí hay que tenerlo en consideración. Otro de los factores que afectan son los estilos personales de los participantes. Muchas de las veces la gente hace preguntas abiertas, preguntas cerradas o hace preguntas inusuales que no tienen ninguna relación con el tema, o se preguntan en negativo o se preguntan en positivo tratando de llevar la respuesta inducida hacia lo que uno necesita como investigador. Eso tiene que estar muy bien controlado para evitar que se afecte la validez y la confiabilidad. Las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, y aquí es muy importante pues que se esté bien capacitado en términos de quién va a aplicar el instrumento de medición, que tenga el conocimiento y tenga la habilidad de poder hacer las encuestas o las entrevistas que sean necesarias para poderlos medir, porque si no se controla esto, pues naturalmente va a haber un sesgo total en términos de cómo recabar la información. También es importante, como lo mencionaba, que si es necesario que nosotros estemos tratando de dar una información específica, pues estas condiciones sean saludables. Si estamos hablando que son de personas enfermas y si es necesario que sea en el área hospitalaria, pues ahí sería donde lo tendríamos que explicar. Si el área hospitalaria es una amenaza, porque muchas de las veces
el ser personal de salud, estar en un contexto del hospital, puede ser también una amenaza para la interpretación de los instrumentos de medición. Eso lo debemos de considerar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, tratar de identificar en un instrumento de medición de eficacia, de la efectividad de algo, pues naturalmente los sujetos de investigación se sienten amenazados, se sienten condicionados si están en el hospital en relación a encontrar el evento que estamos viviendo a que estén fuera del contexto hospitalario en la cual ellos nos puedan dar mayor información. Entonces debe de quedar muy claro, ¿no? Porque a veces es necesario que sea el hospital o a veces es necesario estar fuera del hospital. Algunas de las condiciones va a ser dentro del área laboral, otros fuera del área laboral, otros va a ser en áreas rurales, en áreas comunitarias, dependiendo de la pregunta de investigación. Pero todas estas condiciones específicas tienen una connotación de control del investigador con el instrumento. Y otra parte importante, pues sí, es muy necesario que nosotros tengamos que estandarizar cómo se va a, a dar este instrumento. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero a la estandarización? Es que todos los que vamos a aplicar el instrumento, los que lo vamos a interpretar, los que vamos a codificar y que los vayamos a ver, pues naturalmente sepamos y lo hagamos de la misma forma. ¿Qué condiciones debemos de considerar para elaborar un buen instrumento de medición? Bueno, número uno, pues hay que, ¿cuál es la función del instrumento? ¿Qué es lo que va a medir específicamente este instrumento? Dos, ¿se requieren consideraciones metodológicas específicas? Sí, sí, esto es bien importante. Sigo insistiendo que si hablo del ejemplo de las teóricas, definamos cómo es el camino del abordaje metodológico de estas teóricas. Porque si bien es cierto, sí son muchas las teorías que hablan desde el campo de enfermería, pero tienen diferentes metodologías y va diferentes personas las que puedan ser sujetos de indagación. Que tengan una capacidad de la discriminación del pronóstico, que nosotros operacionalizamos el concepto. Esto queramos decir el instrumento de medición. Un ejemplo, quiero medir relaciones interpersonales. Definir qué significa relaciones interpersonales, en qué contexto teórico. Porque puede ser administrativo, puede ser en la salud, puede ser económico, o puede ser en la psicología laboral, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que estar definido y descrito en la elaboración del instrumento antes de que lo echemos a andar. Y pues tiene que haber una validación mediante el consenso de expertos, que esa es una parte también que nos ayuda a tratar de elaborar un instrumento de medición. ¿Esto cómo se logra? Naturalmente, el investigador lo primero que hace es hace una propuesta de que, lo habíamos dicho, el primer requisito es que no exista el instrumento de medición y segundo, a generar, elaborar el, el instrumento con la idea clara y el concepto de qué es lo que quiero medir. Y ahora sí trataríamos de buscar a los expertos en el tema específico del área en particular que estamos haciendo con una ronda de expertos para tratar de sacar una mayor de información que nos pueda dar mayor información sobre el concepto si vamos por un camino adecuado y si ellos lo entienden y lo interpretan desde el punto de vista de experiencia de ellos para enriquecer, reforzar el instrumento de medición. También se solicita que se hagan estudios de metodología de grupos focales que nos ayuden a tratar de buscar mayor información. Esto quiere decir que podemos ir con el personal que está involucrado o puede ser personal operativo o puede ser personal administrativo o puede ser un grupo de personas que tengan o que vivan el momento. ¿Esto cómo puede ser? Por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista de un instrumento de la aplicación, de la reflexión de la propaganda del VIH en jóvenes, pues aquí los jóvenes son los que ayudan con grupos focales a más o menos a identificar cuál sería la mejor forma de poder abordar un instrumento nuevo de medición. Esto es bien importante.
Y otra puede ser a través de entrevistas a profundidad en la cual nos puedan considerar mayor información que nos ayude a elaborar un instrumento de medición. Para la construcción del instrumento de medición, pues primero tenemos que decidir qué tipo de instrumento que necesitamos. Puede ser escala de actitudes, hoja de observación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, afirmo, no estoy hablando de un cuestionario global, estamos hablando de un instrumento de medición que ayuda a medir a través de escalas. Tenemos que ir pensando en la generación de los ítems correctivos o las categorías de los instrumentos que los vamos a dar. Y aquí pues ya les estaría comentando que estamos hablando de los otros instrumentos de medición que ya hemos visto y que conocemos actualmente, pues están divididos a través de, primero, una serie de ítems o reactivos que se hacen las preguntas, que posteriormente se van categorizando a través de subescalas o escalas que nos ayudan a entender el instrumento de medición en el campo teórico que nosotros estamos inmersos. Determinar los niveles de medición, creación de los ítems. Esto también es importante. O sea, tendremos que ir haciendo una lista, estos ítems se van a codificar de esta forma. Por ahí hay una escala particular como nos pudiera ayudar. Determinar el contexto de la administración o la aplicación de este instrumento que puede ser autoaplicada, cara a cara, puede ser en el hogar, puede ser en la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma que nosotros podemos hacerlo? Pues por ahí también se menciona que la vía telefónica, la vía del internet, los medios de comunicación, a través de la teleinformática nos ayuda a determinar cuál sería la mejor forma de administración de estos instrumentos de medición. Un ejemplo claro, hoy estamos viendo una condición diferente, como viene siendo la pandemia, y pues a veces el internet o la vía telefónica o de correo electrónico es una forma muy buena que nos ayuda a administrar los instrumentos de medición. En lo que sí tenemos que ir considerando es la tasa de respuesta que se tiene más o menos considerada de cada, eh, de cómo se va a considerar la administración o la aplicación del instrumento de medición. Se tiene que considerar el entrenamiento del personal que lo va a administrar y calificar. Por aquí es bien muy importante que se vaya haciendo un manual operativo de cómo se entiende, cómo se clasifica y cómo se pregunta para el personal que lo va a administrar y los propios creadores de este instrumento que nos ayuda desde el punto de vista de control, operacionalización y de estandarización del instrumento. Esto es muy, muy importante y lo considero que siempre se haga un manual operativo de cómo se va a entrenar, administrar, cómo se interpreta, cómo se codifica, etcétera, etcétera. Y no se les olvide que cuando estamos construyendo un instrumento, pues hay que obtener las autorizaciones para la aplicación del instrumento. Y aquí pues va enfocada desde el punto de vista individual a las personas sujetas de investigación, hay que pedir el consentimiento informado. Aquí también se considera que hay que tener mucho cuidado si estamos hablando desde el punto de vista individual, si las personas que le vamos a aplicar el instrumento pudieran tener algún riesgo de sufrir algún daño psicológico, pues considerarlo y tener un experto de la salud mental que pudiera, del evento que posiblemente se pudiera encontrar. Si hablamos de violación, si hablamos de eventos traumáticos que le pueda generar un problema de salud mental en el momento que lo estamos administrando. Hay que explicitarlo y pedir la autorización y sobre todo tener un experto que nos ayude a salir en ese momento de crisis. También es importante pedir las autorizaciones específicas de, si estamos hablando de lugares institucionales, a las autoridades administrativas correspondientes y a los comités de ética e investigación que son importantes para que podamos continuar desde el punto de vista de éxito de esta aplicación o la construcción de este instrumento. Bueno, este es un modelo que
Está en un texto, un artículo científico, por ahí lo tienen mis compañeras, en la cual nos da una toma de decisiones en términos de qué es lo que pudiéramos ayudar. Por ejemplo, como lo mencionaba, sí es bien importante desde el punto de vista, la definición de constructo, la búsqueda de la bibliografía. Una vez que nosotros nos hicimos expertos, pues entonces ahora sí, ya en ese momento, pues tenemos este árbol de decisiones, ¿no? Que existe, ¿qué medir? Si no existe, estamos esta es la clase, ¿no? No sabemos, no hay, entonces ahora sí hay que construir uno nuevo. Pero hay otra posibilidad que en la cual se puede hacer. Si existe los instrumentos, pero tienen poca validez y poca confiabilidad, entonces sí nos vamos a construir uno nuevo. Eso es importante. Si ya hay uno con una buena confiabilidad y validez, pues aquí, pues, viendo a utilizarlo. Este no es el tema hoy. El tema es, no lo tiene, hay que construirlo. Sí está, pero está débil, no está considerado como válido, es incipiente, pues como lo mencionaba, esto tiende a la mejora de los nuevos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos uno de relaciones interpersonales en la cual desde el punto de vista de los investigadores consideramos que para nosotros ese concepto teórico ayuda a las relaciones que existen dentro de áreas de la salud. Por ahí hemos notado que están mejorándolo o que están ayudando a manejar este constructo en la cual eso también se vale. Que es la parte que le decía, vamos a irlo mejorando o lo vamos a llevar a la difusión de los resultados, que en la difusión de los resultados otros investigadores nos pueden ayudar a mejorar, a construir o a validar este constructo en diferentes condiciones de este instrumento de validez. Entonces, si no se tiene, regresamos a la construcción, pues nuevamente, aquí como los he mencionado, hay que definir desde el punto operacional qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Hay que tener el objetivo del instrumento, de la investigación, si va a ser de investigación, de la práctica clínica, si nos sirve para predecir, para clasificar o diagnosticar. Lo que sí trato de informar es que no sea un cuestionario, sino que tiene diferentes objetivos el instrumento de medición. Naturalmente los de investigación nos regresamos a la búsqueda bibliográfica. En la práctica clínica, en la predicción o los diagnósticos clínicos, pues tendríamos que buscar los expertos clínicos que nos digan cuáles son los procesos cuáles estamos, ¿no? También en el ámbito de aplicación, también tendremos que irlo pensando, ya lo había mencionado, si va a ser la comunidad, si va a ser el hospital, si va a ser la casa, si va a ser el individuo, o si va a ser el área eh, que puede ser ya una comunidad rural, o si va a ser en otro ámbito. ¿Quiénes van a ser los usuarios? Pueden ser médicos, enfermeras, individuos, comunidad, puede ser tamizaje, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que nosotros consideramos, pues habrá que irlo viendo. ¿Quiénes van a ser? Aquí, si son investigadores, pues tendríamos que considerarlo como tal. Y por otro lado, ¿quiénes son la población que se va a medir? Niños, adultos, mujeres, personal de salud, personal laboral, operativos, administrativos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos definiendo. Y también cómo va a ser la aplicación de este instrumento. Si logramos toda esta parte desde el punto de vista de la construcción de un nuevo instrumento de medición, pues naturalmente pues ya tenemos un primer borrador. Y de este borrador, como lo había mencionado, ahora sí nos vamos a una ronda de expertos para presentarlo y tratar de ver si este borrador se entiende y nos da respuesta a lo que nosotros estamos diciendo con este tipo de entrevistas. Como lo mencionaba, también tenemos los grupos focales que nos ayudan a tratar de engrosar y robustecer este nuevo instrumento de medición, por lo cual es bien importante que lo vayamos considerando. También las entrevistas grupales, naturalmente no estoy hablando de investigaciones, sino estamos utilizando técnicas de indagación que nos ayudan al fortalecimiento del nuevo instrumento de medición. Tenemos todas las estrategias que tengamos ahí a la mano para que nos ayuden a la respuesta adecuada de este nuevo instrumento. Ahora, ¿cuáles son
las tasas de respuestas en términos de la aplicación desde el punto de vista del instrumento. Pues tenemos que es el autoadministrado individual, el autoadministrado grupal, el que se puede enviar por correo, por paquetería, por internet, por teléfono, etcétera, etcétera, que nos ayuda a contestarlo. Administrador electrónico o en la página web, la entrevista personal y la entrevista telefónica. Aquí más o menos la tasa de respuesta, pues la dimos considerando, ¿no? También aquí es importante ir considerando los cambios conductuales y sociales que tenemos actualmente. Por ejemplo, dependiendo del grupo de blanco que tengamos como entrevistar, si estamos hablando de jóvenes, quizá los jóvenes tengan mayor acceso al internet o al teléfono como forma de contestar que una persona más grande. Si estamos hablando de grupos de trabajadores en la cuales tienen poco tiempo para poderlo hacer, quizá la vía de correo electrónica pudiera ser un buen elemento. O sea, todas esas estrategias tenemos que irlas viendo, tenemos que considerar cuál sería la tasa de respuesta que nos ayuda más a poderlo hacer. Naturalmente, si tenemos una tasa de respuesta baja, pues tendríamos que hacer mucho más. Pues, tendríamos que enviar el doble de información para que nos pueda llegar el tamaño de muestra que nosotros necesitamos para considerarlo como válido. Naturalmente, pues todo tiene un costo y eso tenemos que irlo considerando. Algunos son de bajo costo, otros se tiene que invertir dinero y eso también aquí más o menos nos da una idea qué es lo que se tiene que hacer. También es importante saber el tiempo que se va a consumir en las entrevistas o en lo que viene siendo la autoadministración. Y aquí nos dice más o menos cómo está el dato. ¿Cómo debe ser el tamaño del cuestionario? Eso es sumamente importante porque si hacemos un instrumento de medición muy robusto, muy amplio, tendremos que considerar que la persona que lo está realizando tenga la capacidad, la paciencia de poderlo contestar todo. A veces instrumentos de medición muy amplios naturalmente son complejos y difícil de poder contestarlos en términos de paciencia y disponibilidad de las personas de poderlos hacer. Entonces esto es importante que lo vayamos considerando de cuál sería la mejor forma de la aplicación de este instrumento. Ahora, tenemos algunos ejemplos de cómo medir o cómo elaborar las escalas para medir las actitudes de las personas. Bueno, pues naturalmente tendremos que ver cómo puede responder de forma coherente lo que estamos tratando de interpretar, ¿no? Por ejemplo, es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, un ser vivo, una actividad, concepto, persona o símbolo. Esto quiere decir que el instrumento, el concepto que nosotros estamos queriendo indagar, cómo lo podemos interpretar, ¿no? Y cómo lo va a interpretar los sujetos de indagación. Se deben interpretar como síntomas y no como hechos. Entonces, esto quiere decir, no me refiero a que la persona no lo tiene que considerar un hecho, sino que, bueno, parece que pudiera ser y así se puede entender. Y aquí, pues, vamos a hablar de dos ejemplos. Hay muchos ejemplos de cómo hacer las escalas. Una de ellas es la de Linker y el diferencial semántico, que son los que vamos a hablar ahorita. En la escala de Linker, es el conjunto de resultados en forma de afirmaciones y juicios. Y un ejemplo, pues aquí le hemos dicho, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si se fijan, está presentado en afirmación la pregunta que va. Se le da un valor numérico porque vamos a hacer una ponderación de la operacionalización de este ítem. Este es un ítem que va a hacer categorías o que va a hacer escalas o subescalas que nos ayuden a interpretar en el instrumento de medición. Y aquí lo importante es que desde el principio nosotros estemos considerando desde el punto de vista operativo y matemático darle un ver qué es lo que va. Aquí uno de los errores más bien la gente de repente cambia los contextos de las respuestas, por lo cual era muy importante hacer un manual
para llevar un orden desde el punto de vista normal de qué es lo que se va a preguntar, dependiendo también la connotación. Se puede hacer preguntas reafirmando desde el punto de vista negativo a positivo, y aquí se pueden cambiar el orden de las preguntas, pero no cambiar el orden de las preguntas, el positivo, que se pregunte totalmente de acuerdo, en desacuerdo, en ese mismo orden. Y estamos hablando positivo. Si estamos hablando desde el punto de vista negativo, pues naturalmente esto lo tendríamos que considerar eh, totalmente de acuerdo en uno, de acuerdo dos, y de acuerdo en tres, en desacuerdo en cuatro, y totalmente de acuerdo en cinco. Esto es importante, que no nos vayamos a equivocar ni lo vayamos a mover de forma arbitraria. Otra escala para medir actitudes, pues puede ser el diferencial semático, que nosotros lo consideramos desde qué tan amplio y qué categorías son las que podríamos medir. Por ejemplo, que puede ser, consiste en una serie de adjetivos extremos que califican el objeto de la actitud ante las cuales se solicita la reacción del participante. Un poquito aquí como las escalas que conocemos, del 1 al 10, dígame cuánto dolor tiene. Acá se usan figuras y esta otra puede ser a través de esto, ¿no? De justo al injusto, ¿qué tanto usted lo considera? Y aquí pues esto es una forma de poderlo o manejar, ¿no? Este extremo o este extremo, o tiene la posibilidad de estos extremos en los que pueda caer. Naturalmente, aquí es importante desde el punto de vista metodológico y de la parametrización de la variable, que tengamos definido cuál de estos son las categorías o subcategorías que nosotros le vamos a dar. Y hasta ahí quedamos en la construcción de un nuevo elemento de medición.